Buenas tardes. Soy Alberto Abelló, soy profesor de la Facultad de Informática de la UPC y estoy aquí como codirector, digamos, del máster de Big Data de aquí de la Fundación. Y bueno, y tenemos el placer de contar con otro de los profesores del máster, en este caso Miguel López Miralpeix, que es consultor de Oracle. Y bueno, la idea es que nos explique a todos un poquito la realidad, ¿no? Diferentes empresas, diferentes proyectos y qué es lo que se está haciendo, qué problemas se encuentran, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues cuando quieras. Vale. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, como ha dicho Alberto, soy Miguel López Miralpeix, trabajo en Oracle Consulting, ¿vale? Soy Enterprise Architect y estoy en un grupo que lidero, que es el Barcelona Big Data Competency Center, que damos apoyo principalmente a Europa, pero por todo el mundo, para el despliegue de proyectos Big Data desde Oracle para clientes de Oracle. Lo que iba a contar está basado en mi experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Oracle se orienta a clientes generalmente grandes, medianos grandes, por lo tanto son cosas que a lo largo de ir visitando clientes, ya sea en fases de preventa, ya sea en fases de ejecución de proyecto, vas viendo y vas captando y vas diciendo, bueno, pues hay que ir enfocando así las cosas, hay que trabajar para que el cliente adopte mejor, para que no se cometan estos errores. Entonces está basado bastante en mi experiencia, en lo que yo he ido viendo. Quiere decir que lo que voy a decir a lo mejor no aplica en todos los mundos, pero sí que creo que con el paso del tiempo voy viendo pues un poco los patrones que se van repitiendo y que trataré de trasladar. Lo primero de todo, un apunte que seguramente mucha gente sabe, pero solo porque yo creo que es clave tener claro este concepto. Big Data empieza como término reconocido a partir del 2005, ¿no? Y al mismo tiempo también que el MapReduce de Google corre sobre el Hadoop de Yahoo, ¿no? Entonces ahí empieza, se junta y eso hace que en muchos sitios Big Data sea sinónimo de Hadoop, ¿vale? Lo digo porque al final cuando hablamos de Big Data hay mucha gente que lo está siempre asimilando a Hadoop. Principalmente se usa Hadoop, ¿vale? Pero al final Big Data trata de resolver problemas de datos y a lo mejor Hadoop no siempre es la mejor solución para cada uno de los problemas, ¿no? Entonces se ha ido extendiendo el término para llevarlo también al Fast Data y todo esto. Entonces ese concepto inicial hace que luego se traslade en lo que nos vamos encontrando más adelante. Ahora mismo, ¿en qué situación nos encontramos? Pues que ya no tenemos pocos componentes, sino que tenemos un montón de componentes, que si el MapReduce, que si el Spark, que si el Kafka, que si el Sentry, que si el Zookeeper. Bueno, pues todo hay una serie de proyectos de open source, luego herramientas de distintos fabricantes, todo esto juntado. A veces algunos han nacido pues con una visión común, otros han salido de su madre y de su padre. Quiere decir que al final se da lo que llamaríamos el zoo, un zoo complejo, ¿no? Luego también a base de estos años se ha ido generando esta figura del data scientist, ¿no? Se ha ido hablando del data scientist, que al principio pues cuando oías hablar decías, bueno, nosotros vamos a coger un data scientist para ir a los clientes a explicarles que tenemos data scientist. No había nadie, ¿no?, que fuera data scientist. Ahora ya empieza a haber, pues por ejemplo, el máster, ¿no?, que ya se empieza a formar, se empieza un poco a tener qué es lo mínimo que debería tener un data scientist para poderse llamar data scientist. Entonces ya empieza sí que a haber figuras en el mercado, gente reconocida que puede ir haciendo este tipo de tareas, ¿vale? Otra revolución importante dentro del Big Data es el cloud. O sea, yo creo que es una cosa muy relevante el hecho de disponer del cloud, porque Big Data, la gracia es el paralelismo, la alta capacidad de procesado, pero con el cloud lo que tienes es que puedes desde pequeño hasta grande, que no necesitas hacer ni una gran inversión ni nada para empezar, y además puedes escalar, porque como la tecnología está pensada para escalar y el cloud está pensado para escalar, pues encajan muy bien. Aparte que tienes modalidades de storage distintas, más baratas, más caras, por lo cual yo creo que encaja muy bien el tema del cloud en muchas situaciones. Y luego las distribuciones, es otra cosa que se ha hecho para todo este zoo que se ha creado, que hace muy complicado el mantenimiento, ¿no? Voy a hacer una plataforma Big Data que tiene un montón de componentes open source, cada uno evoluciona a su manera, cuáles son compatibles con cuáles,
qué versiones, qué releases, todo, y tener que actualizar todo esto es muy pesado. Pues el hecho de que hayan salido distribuciones como Cloudera, como el Hortonworks, pues hace que se simplifique, ¿no? Es como hemos pasado del Linux inicial, ¿no? En aquel Linux que salió en los años 90, que el kernel cada uno se lo montaba, se ponía las librerías que quería, a que luego pues salen unos Red Hat, unos SUSE que te simplifican todo esto. Pues gracias a las distribuciones pues tenemos esta cosa más simple. Y al final, ahora mismo también el Big Data se ha convertido en algo que ha dejado de ser proyectos concretos en empresas concretas o incluso cosas de frikis, a empezarse a considerar y se está considerando en empresas como cosas serias, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que no se le había pedido que tuviera, y que es lo que iremos viendo más adelante, ¿vale? Lo tiene que tener. Y el problema es que no nació con esa concepción. Por ejemplo, no nació con una concepción de seguridad. No venía con... Tendré que cumplir la ley de protección de datos. Nadie pensó en la ley de protección de datos cuando empezó a crear todo esto, ¿no? No tendré, y ahora que viene la GDPR aún va a ser mejor. Porque sabéis, bueno, no sé si tenéis claro la GDPR, que ahora ya se aprobó como ley de protección de datos la nueva, derecho a borrado de una persona, derecho a saber qué es lo que tienen de ti. Entonces todo esto hace que haya unos requerimientos a las plataformas informacionales muy importantes. Entonces aquí es donde vamos, ¿no? ¿Cuál es la evolución de los requerimientos? Big Data nace, o Hadoop, se concibe como valdrá para información no estructurada, ¿no? Poder tratar. Al final la realidad es que la mayor parte de los proyectos, casi toda la información es estructurada. Y si no es estructurada, es semiestructurada. O viene de orígenes relacionales, o viene de ficheros que se conoce la estructura, ¿vale? Y luego hay alguna parte que sí que puede venir de redes sociales, puede venir de ficheros que no conoces la estructura, o ficheros binarios y tal. Pero la realidad es que la mayor parte de los proyectos que yo veo, casi toda la información es relacional. Lo cual hace que dices, bueno, si podía tratar no estructurado, también podré tratar lo estructurado. Sí, pero entonces entras en comparación, ¿no? Ya hay herramientas que trabajan con información estructurada y te tienes que comparar con ellas, ¿vale? Eso fue una sorpresa para mí. La primera vez que lancé una query en Hive, que tiene como un lenguaje, es el lenguaje de Hadoop similar al SQL, ¿vale? Muy, muy similar. Creo que fue, no sé si 2011, creo. La primera query que lancé fue un select count sobre un fichero que tenía 10.000 registros. Y tardó 30 segundos. Y yo dije, hostia, yo vengo de las bases de datos relacionales. Un select count, 30 segundos para 10.000 registros. O sea, si es un fichero así, lo puedo contar yo y acabaré antes casi, ¿no? Y claro, lo primero que dijeron, no, pero no te preocupes, que si hubiera 1.000.000 de registros también tardaría 30 segundos. Así que fui añadiendo y vi que no crecía mucho, pero la primera impresión dije, ostras, esto no encaja para todo, ¿no? Y ahí es donde vamos, ¿no? Con el large but also small volumes. Está pensado para grandes volúmenes, pero la realidad es que a veces hay que cruzar los datos, pues no sé, quiero la tendencia de mis precios tengo 10.000 productos, cambio los precios 10 veces al año y tengo el histórico de 10 años. Pues esos son, si hago los números, 1.000.000 de registros. Tampoco son tantos, ¿no? En la actualidad. Entonces, si tengo que cruzar información con eso, tiene que tratar de ser eficiente también con tamaños pequeños. O sea, con grandes es eficiente porque el resto no escala, pero con pequeños también tiene que tratar de ser eficiente porque si no, no nos compensa. Otros requerimientos. Hasta ahora todo era, pues voy a desarrollar yo mis procesos de transformación, mis MapReduce, tal, todo bastante a mano. Ahora, cuando se adoptan empresas grandes, hay que poder tener ETLs de verdad, o sea, ETLs diagramadas, tal. Han ido saliendo herramientas para permitir diagramar mis transformaciones y no tener que bajar al bajo nivel, ¿vale? Para poder entender el flujo de los datos, porque si no me pierdo. Temas de real time, temas de procesado estadístico, aprovechar la plataforma, todo este tipo de cosas. Aquellas cosas que en Hadoop era pues para casos concretos, pues ahora se abre a todo tipo de usuarios, desde data scientists a que usuarios que tengan herramientas fáciles de acceso de estos tipos self-service, ¿vale? Puedan lanzar queries ad hoc, se puede hacer reporting, dashboards, o sea, hay una extensión, es el corporativizar la solución. Y finalmente todo el tema de gobierno, ¿no? Desde los temas legales que he comentado, ¿no? Hay que cumplir con las leyes, hay que poder trazar el data lineage, ¿no? El trazar de qué es lo que está ocurriendo con mis datos.
Es una de las cosas, por ejemplo, en bancos, cuando entregan un número al Banco Central Europeo, tienen que saber de dónde ha salido ese número, cuáles han sido los orígenes de datos que han hecho que den ese número, ¿vale? Para que el Banco Central Europeo se lo pueda llegar a creer. Pues si para ese procesado usas Hadoop, tienes que poder tener esa capacidad, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez esta gráfica, ¿vale? Es el Hype Cycle de Gartner. Para mí, Gartner es una consultora que hace comparativas de productos y entonces pone pues cuáles son los líderes de productos, que si los visionarios, que si los que pueden ejecutar, y te hace clasificación de productos, a veces un poco pues basados en datos de encuestas y tal. Para mí esta es la mejor idea que pueda tener Gartner, ¿no? Que es esta gráfica que dice pues cualquier cosa tecnológica, es una idea, un concepto muy interesante, ¿no? Cualquier idea tecnológica empieza en la parte de abajo, ¿no? Tenemos aquí la parte de abajo. Si tiene éxito va creciendo, la gente se va entusiasmando, le va cogiendo apego, va creyendo más en esa tecnología. Podemos ir al Java, ¿no? Al principio pues empezó a arrancar tal, y al principio todo se tenía que hacer en Java, ¿no? Desde la programación cliente, los applets, todo. Y llega un momento que la gente se piensa que eso va a valer para absolutamente todo. Y llega el pico ese de arriba, y entonces hay una caída. ¿Por qué? Porque al final no vale para todo, se crea una desilusión, un buff, esto no funciona, esto no sé qué, no sé cuántos, y llega a un punto, a un valle bajo, que es lo que decimos la parte de desilusionante. Entonces, si ha encontrado su nicho, esa tecnología, si ha encontrado su uso, luego vuelve a recuperarse, vuelve a hablarse, no, pero para esto sí que vale, para esto no que vale, y al final se establece y tiene pues como Java, ¿no? Que al final pues tiene su espacio y ha triunfado, ¿no? A lo largo de los años. O lo mismo Linux, o lo mismo, pues al principio Linux empezó como estaciones cliente y al final está en el mundo de los servidores, ¿no? Es donde ha triunfado completamente. Pues aquí lo mismo se puede calificar para cualquier tecnología. ¿Dónde estaría Big Data? Pues sorprendentemente, las gráficas aquí casi no se ve porque es muy pequeño, ¿vale? Pero la gráfica aquí está saliendo para Gartner para el 2014, todas las tecnologías, y en función del colorito era cuándo llegarán a ser consideradas que encontrarán su nicho y su estabilidad, ¿no? Y su utilidad en el mercado. En el 2014 Big Data ya había pasado el pico ese de la emoción y ya empezaba a decaer ostras, esto quizá no es tan bueno, esto quizá... Y en el 2015, sorprendentemente, desapareció, ¿vale? Lo cual, Gartner dijo, no, es que eso se ha integrado, lo hemos subdividido, está interpretado en varias áreas, ¿no? Entonces, dices, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Que el Big Data, y aquí es donde vengo yo a mi segunda reflexión, ¿no? Es, ¿Big Data está muerto? Si vosotros cogéis Google, y estamos aquí hablando de una persona que se dedica al Big Data y una persona que están dando clases en un máster de Big Data, ¿no? Y dices, Big Data está muerto. Si cogéis Google, haced la prueba y poner Big Data Dead, saldrán bastantes artículos que dirán que Big Data está muerto, ¿vale? ¿Y el por qué? Pues si vemos, he seleccionado 3 opiniones así, pues que en el 2017, que la gente no mira más allá del Big Data, básicamente lo que se está refiriendo es a esto que he dicho al principio de esta equivalencia entre Big Data y Hadoop, que muchos no miran más allá de Hadoop, y claro, Hadoop tiene sus limitaciones, está pensado bastante para batch, ¿vale? Que los datos por sí solos, la segunda opinión, no son nada. Claro, hay mucha gente que lo que ha hecho es, voy a hacer Big Data, y el jefe de informática, si lo consiguen convencer, los técnicos, ¿no? Y todos ahí súper frikis, ¿no? Vamos a hacer Big Data, que es lo que es mola. Montan ahí una plataforma, empiezan a acumular allí ficheros, ¿y qué? ¿No? Entonces... dice, pues los datos los tengo ahí, por sí solos no valen para nada, ¿no? Y ese será un concepto que luego sacaré, ¿no? Y finalmente, quizá la opinión en la que yo estaría más de acuerdo, que es, Big Data está muerto, data es solo data, independientemente de la cantidad, la estructura y la velocidad. ¿Qué quiero decir? Que al final lo que nos importa es analizar datos, sacar partido a los datos. Quizá el adjetivo big es lo que falla, ¿no? Lo que queremos es tratar datos, hacer cosas con datos, y sobre todo, pues si son grandes, pues que sean grandes, si son pequeños, que sean pequeños. No nos tiene que importar, lo que tenemos es sacar partido y no tener miedo ni a si son grandes, si son pequeños, si son en real time o no son en real time, ¿vale? Entonces, diría que el concepto Big Data, si lo extendemos a tratamiento de cualquier tipo de datos, está súper vivo.
Si nos limitamos al concepto este de que solo trataré de grandes, no estructurados, de redes sociales, que era lo que se decía, pues no, porque la realidad es que al final lo tienes que usar todo, ¿vale? Y por tanto, tu solución tiene que ser capaz de gestionarlo todo. Cosas importantes en las iniciativas de Big Data, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos, ¿no?, a creer que está muerto? Pues cosas que yo he visto y luego iré desarrollando cada uno de estos casos. Que es importante tener un sponsorship de la iniciativa y tener claro quién hace el sponsorship de la iniciativa de Big Data, ¿vale? Si el sponsorship es de alto nivel o de bajo nivel, y en función de eso se tiene que actuar de una manera o de otra. Segundo, cosa muy importante, los casos de uso. O sea, ¿qué voy a hacer y en qué me va a beneficiar? Porque he visto muchas empresas que han comprado plataformas de Big Data porque molaba, porque era la moda, y luego están allí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay que decir que en Oracle hay unos comerciales que son brutalmente buenos, ¿vale? Y lo digo en serio, son muy buenos y son capaces de convencer a los clientes de que compren cosas que luego no saben qué hacer con ellas. Entonces, yo desde consultoría, que no vendo productos, sino hago proyectos, luego te llaman y te dicen, ayúdanos a sacarle utilidad a esto que ya le hemos vendido. Y dices, hostia, esto es increíble, ¿no? O sea, compras algo, o sea, me compro algo y no sé para qué lo usaré. Pues sí. ¿Por qué? Porque está de moda, porque sigues las tendencias, vas a eventos, vas a meetings, allí pues la gente habla, sí, Big Data, y claro, el jefe de informática de una gran empresa, si no está haciendo Big Data, es que está obsoleto, es que no sabe, ¿no? Entonces, yo diría que tiene que ser al revés, ¿no? Buscar qué voy a hacer con el Big Data, o sea, buscar los casos de uso, ¿vale? Y qué cosas nos van a proporcionar. Evangelización, también muy importante. La gente compra Big Data, pone Big Data, y hay algunos que entienden por Big Data una cosa, otros entienden otra. Dentro de la empresa no está muy claro para qué se va a usar, ¿no? Entonces, esta evangelización, es otra de las cosas que procuramos hacer, ¿no? Al principio, de poner unos mínimos de conocimiento. Obviamente a los usuarios no le vamos a explicar tecnología, a los técnicos sí, pero que sepan que pueden esperar de esto, ¿vale? Luego la tecnología. Es importante, cuando seleccionas la tecnología, hemos dicho que tenemos un zoo, y hay varias maneras de seleccionar, ya las comentaré, pero bueno, coger por coger lo que está de moda de cada una de las piececitas también hace que sea luego muy complicado. Y finalmente el gobierno. Si estamos hablando de empresas grandes que van a poner mucha información en esa plataforma, se necesita establecer unos roles y unas responsabilidades. La gente se cree que Big Data es ágil porque no requiere, a lo mejor, pues es nada para empezar. Sí, pero si luego vas a convertirlo como tu núcleo central de la información, tienes que trabajar todo lo que es la parte de gobierno. Entonces empezamos por el sponsorship. He visto desde ejecutivos de alto nivel, ¿vale? Caso Caixa, ¿no? Alguien dice, vamos a Big Data, vamos a nuestra plataforma informacional y lo vamos a concentrar todo aquí. A inicios en middle management para jefes departamentales o jefes de informática, ¿vale?, que deciden ir al Big Data. En el primer caso es una decisión estratégica, se va para allá porque la dirección lo ha ordenado, lo ha decidido, ¿vale? Aquí es importante fijar los objetivos. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quiero? Pues porque quiero conocer mejor a mi cliente, porque quiero cumplir con la legalización, porque quiero tener una visión de mis datos conjunta, ¿vale? Y gracias a esos objetivos, luego la empresa puede andar hacia ahí, puede saber por qué. Porque si un gran directivo decide que va a Big Data porque lo ha dicho, pero no sabe, pues solo es por moda, hace que la empresa vaya perdida, ¿vale? Eso lo he visto. Entonces, fijo objetivos y luego se decide el gobierno. Es una decisión estratégica, hay que asignar responsabilidades porque hay distintos roles que decidir, ¿no?, y que tomar. Y a partir de ahí, evangelización para abajo. El por qué, que todo el mundo tenga un mínimo conocimiento, sepan para qué se va a usar, cómo va a impactar, ¿vale? Si es al revés, es algo táctico, ¿vale? No hay que intentar desde un departamento de informática tratar de decidir la estrategia informacional, porque luego la gente de negocio pues no la comprará o no la entenderá. Entonces es más una decisión táctica. ¿Eso qué quiere decir? Que
habría que involucrar a áreas de negocio, ¿vale? Para que aporten sus necesidades, identificar casos de uso y buscar un quick win. A partir de ahí, que tú consigues que un caso de uso funciona, que demuestras que ahorras dinero, que has conseguido, no sé, el objetivo que sea del caso de uso, pues conocer mejor al cliente para incrementar tu venta de productos, para evitar las pérdidas de que los clientes se vayan a la competencia, lo que sea. A partir de ahí ya tendrás algo que lo podrás convertir en estratégico. Pero intentar empezar la estrategia sin tener el sponsorship adecuado no funciona. Entonces, ¿cómo construimos nuestra solución de Big Data, ¿no? Hay 3 caminos, ¿no? Empezaríamos por el camino sencillo, ¿vale? Que es el del caso de uso, ¿no? Monto un mini plataforma de Big Data en que selecciono un caso de uso, creo una plataforma específica para ese caso de uso, integro los datos y genero la solución analítica. Tengo que hacer un modelo de predicción de abandono de clientes o modelo de predicción de cuál va a ser mis ventas, de predicción de ventas. Bueno, pues hago algo específico si no tengo un sponsorship alto, ¿no? Yo voy a cumplir ese caso. Es rápido, es ágil, no requiero tampoco de pedir muchas aprobaciones. Si además me voy al cloud, lo puedo hacer con costes bastante reducidos y solo con lo que yo específicamente necesite. ¿Cuál es la desventaja? Que si voy a repetir otro caso de uso, tengo que volver a empezar todo desde el principio. Tengo que volver a provisionar una plataforma específica, tengo que integrar los datos específicos, porque claro, los datos, yo simplemente he cogido los ficheros, los he subido, quizá he hecho una integración concreta, pero no he industrializado todo esto. ¿Cuál es la otra aproximación que también ocurre? El caso completamente inverso, ¿no? El hecho de crear los grandes data lakes. Creo una plataforma global, meto todos los datos que puedo y los ingesto, automatizo toda la entrada de datos, ¿vale? A partir de ahí, como ya tengo los datos y son cruzables, selecciono el caso de uso y ahí creo mi solución analítica, ¿vale? Obviamente, como se puede ver, es mucho más costoso, tiene una inversión mucho más grande, tendría que ser una decisión estratégica de la empresa para poder llegar a esto, ¿vale? Y tengo que tener claro, en paralelo, ir trabajando posibles casos de uso, porque meter datos para luego no tener caso de uso es un problema, porque has hecho una inversión y luego no tienes nada. Como ventaja, obviamente que si luego voy a tener más casos de uso, como ya tengo la plataforma, ya tengo los datos y los he normalizado y los he preparado para que se puedan salir los casos de uso como churros, solo tengo que repetir el último tramo del camino. Y entonces tendríamos la solución intermedia, que es lo que procuramos proponer ahora, porque, claro, demostrar el ROI de esta solución de en medio cuesta mucho si no tienes casos de uso y sobre todo si no tienes un súper directivo de la empresa que dice esto es así porque yo creo que tiene que ser así, ¿vale? Entonces, solución intermedia es crear un data lab genérico, ¿vale? Hacer un descubrimiento de casos y hacer una integración, pero siempre pensando en que lo que vas a hacer cuando construyes una integración, pues que sea siguiendo unas mínimas automatizaciones y generalizaciones para no tener que en la siguiente integración repetir las cosas. O sea, es tratar de hacer un caso intermedio, ¿no? Entonces, de esta manera no repites todos los pasos y puedes reaprovechar la plataforma que has construido. Al final, es una cuestión de donde veníamos, ¿no? De cómo se ha tomado la decisión de ir a Big Data. Contra más estratégica sea, pues podremos ir al de en medio. Si es departamental, iremos al de abajo. Y si es pues quizá un departamento de informática, pues será la superior, ¿no? Esta intermedia, que permitirá reaprovechar, pero sí tampoco hacer una gran inversión que no se justifique. Casos de uso, para mí es la clave. O sea, es la clave y además es lo que más te piden. A mí como consultor, casos de uso, bueno, a ver, tu negocio, mi opinión es, tu negocio lo conoces mejor tú, ¿vale? Yo puedo venir y explicar cosas que he visto en otros clientes o que han usado, pero quien mejor se conoce el negocio es la propia empresa. O sea, sabe lo que está haciendo, sabe por dónde puede tener mejoras, debería. Obviamente, con el departamento de informática no tiene ni idea de esas cosas, lo saben la gente de negocio. Por eso hay que elegir las personas que nos pueden aportar, ¿vale? Escucharlas,
ayudarles a abrir su cabeza, porque hay veces que están en modelos, por ejemplo, las empresas utilities, las empresas de electricidad, gas y compañía, pues como son negocios regulados, que siempre lo han hecho casi todo igual, tal, van a Big Data, compran sus plataformas, pero luego el negocio tampoco es que se esfuerce mucho, porque el negocio no cambia, es muy repetitivo. Entonces, hacerles abrir la mente, ¿no? Pues explicándoles casos o utilidades que podrían sacar, ¿vale? De ahí tratar de sacar las mejores ideas y definir el retorno, ¿vale? De ese caso de uso. Y es la clave para justificar que Big Data tiene sentido en la empresa, ¿vale? Tipos de casos de uso. Hay casos de uso técnicos, más ligados al mundo de la informática, ¿vale? Como podría, por ejemplo, calcular el nivel de servicio de todo mi departamento de informática, cuando tengo centenares o miles de servidores. ¿Cuál es el nivel de servicio de los servidores? ¿Cuáles están fallando más? ¿Cuáles están fallando menos? Aparte de temas empíricos, nadie hace un análisis, hay poca gente que hace, sí que hay clientes que he visto que lo hagan, pero hay muy pocos que hagan un análisis de qué servidores me dan más problemas, cuándo me dan más problemas, o sea, un análisis matemático, estadístico de todo esto para poder evitar todas estas fallos. A veces es mucho más la impresión, ¿no? Cuando he tenido fuegos, ostras, pues he tenido llamadas a las noches de tales sistemas, por lo tanto esos son los que me preocupa de mirar, pero a lo mejor hay otros que a lo mejor serían mejorables. Otro tipo de casos técnicos, pues utilizar todos los logs que se generan para identificar comportamientos no correctos, ¿no? De empleados, pues está accediendo a estas cuentas, está accediendo a estos datos, qué sentido tiene. Eso los departamentos de seguridad están empezando a trabajar con esto, ¿no? De poder hacer análisis en Big Data de comportamientos anómalos, ¿no? de los propios empleados. Otro tipo de casos de negocio genéricos, o sea, todo esto son casos de ejemplos que os pongo porque cuando vamos a clientes tratamos de abrir la mente explicando casos para que ellos puedan hacer analogías y tratar de ver si encuentran el sentido, ¿no? de esta tecnología, de esta solución. Pues casos de negocio genéricos pues pasarían desde la visión de un cliente, ¿no? De quiero ver, cualquier empresa que tiene clientes quiere conocer a su cliente. Quiero conocer a mi cliente por lo que me compra. Quiero conocer a mi cliente por cómo interactúan conmigo, cuando me llama, las llamadas están guardadas en un sistema, las compras en otro. A lo mejor las llamadas, yo no sé el detalle porque están grabadas la voz, que casi todos los sistemas graban la voz. O sea, cuando llamamos a cualquier call center, pues nos dice, su llamada podrá ser llamada, es grabada, por lo tanto a lo mejor de ahí se puede sacar información. Quiero conocer lo que ha preguntado o los productos por los que se ha interesado o las quejas que ha tenido, ¿no? Pues esa visión 360 cualquier empresa la puede tener, y como esto, pues múltiples casos que no son específicos de ningún sector. Y luego casos de sector, ¿no? Que son quizá a veces los más complicados encontrar, pero siempre aplican, ¿no? Pues en banca, pues el cálculo del scoring de un cliente. Cuando voy a dar un crédito, he de decidir qué porcentaje le aplico sobre el tipo de interés base a esa persona y lo decido en base al riesgo que tiene. Contra mejor, más posibilidades tiene que devolverme el crédito, más barato se lo daré. Es así. Contra menos posibilidades tenga de devolver el crédito, pues más caro se lo daré, más riesgo tengo. Eso es la famosa prima de riesgo, ¿no? de los bonos españoles, pues que subía cuando el mercado consideraba que había más riesgo de que devolviera a España el dinero. Entonces, diréis, ¿y qué tiene que ver esto con Big Data? Bueno, pues porque se calculaba en base a ciertas informaciones, pero si tú empiezas a añadir pues los pagos con tarjeta, qué compra con la tarjeta, cuántas veces difiere el pago de la tarjeta, lo que tiene en créditos pedidos, o sea, antes pues se podía basar en créditos pedidos y depósitos que tiene, pero si luego tú te empiezas a mirar cuál es su comportamiento en las compras o cuál es su comportamiento en múltiples cosas que puedas encontrar de él, pues podrás darle una tasa u otra y ajustar más ese riesgo. O la predicción de fallo en las máquinas en temas de fabricación, ¿vale? En empresas que se dedican a fabricación. Al final todas las máquinas están sensorizadas, generan muchísima información y es cuestión de generar con esa información modelos predictivos, ¿vale? Tratarla, procesarla para modelos predictivos de buscar las condiciones en las cuales esa máquina puede fallar para anticiparte al fallo, ¿vale? Pues todo este tipo de casos son lo que nos ayuda a justificar que vayamos a Big Data, y sin ello adoptar Big Data yo creo que no tiene sentido.
Siguiente punto importante, lo que decía de evangelizar en la adopción, ¿vale? Otro tema, pues el uso de workshops, ¿no? El hacer sesiones interactivas con las principales personas que pueden participar. Aquí he puesto con todos los que pueden participar y lo he puesto entre paréntesis, lo he puesto expresamente, porque he visto, a veces es bueno que esté todo el mundo y a veces he visto, yo creyendo que era bueno que participara todo el mundo, ciertas empresas, pues un caso concreto de ejemplo, ¿no? Que no llamaban al departamento de seguridad. Yo decía, ostras, pero luego vienen los de seguridad y nos ponen pegas. En la siguiente vez que hicimos un proyecto con ellos, el departamento de seguridad estaba al principio y lo que conseguimos, que en el primer proyecto, al final seguridad tuvo que tragar, en el primero pues, estuvieron poniendo pegas desde el principio y hizo que el proyecto fuera mucho más largo. Entonces, intentar involucrar a los clave, sobre todo a los que, si es al principio que tienes que evangelizar, que sean los que sean más positivos, ¿vale? Pero sobre todo involucrar al máximo de gente, conseguir escucharles, que te escuche, que entiendan, que tengan una visión consistente, que toda la empresa entienda para qué va a servir eso, ¿vale? Explicar casos de uso de candidatos para que lo entiendan, para ayudar a entender para qué puede servir, ¿vale? Y establecer las capacidades y sobre todo las reglas y normativas y leyes que se va a ver afectado, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa. Porque claro, al final las leyes, todo lo que son leyes afecta muchísimo, porque los datos que entras, hablábamos del tema de datos médicos. Yo cuando tengo que meter datos, si vas a poner datos médicos vas a tener que cumplir con unos requisitos de sensibilidad, de trato de la información, de todo, altísimos, ¿no? Entonces a lo mejor eso te va a hacer que toda la plataforma se vea afectada. Por eso, pues a lo mejor no te interesa meter datos médicos o crearte algo aparte para los datos médicos, ahí sí que podrás todos tus procedimientos y tu gobierno específico, ¿vale? Y finalmente, ayudar a definir los roles y responsabilidades dentro de la plataforma, ¿vale? Para que la gente ya se sienta representada y empiece a entender cómo va a ir y cómo va a funcionar esta plataforma. Esto es, como he dicho, ¿no? Estoy hablando de clientes grandes, que son los que veo que en clientes pequeños pues a lo mejor todo esto es mucho más ágil porque al final son un grupo más pequeño y mejor avenido seguramente. Tecnología. He puesto expresamente la parte esta de la derecha, ¿vale? Así pequeñito, para que veáis, cada letrita es un componente y esto es un caos, ¿vale? Entonces, enfoques que yo he visto. Bueno, quizá no se leen bien las bolas. El primero es una cosa para todo. Eso es un enfoque que veo. Alguien dice, pondremos Hadoop y construiremos nuestra plataforma informacional solo con Hadoop. Y dices, ya, pues si vas a sustituir tu Data Warehouse con Hadoop, vas a tener un poco difícil para ciertas cosas, como por ejemplo Hadoop fue muy pensado para el procesado de datos, pero el acceso online no es lo ideal, no fue pensado para esto. Y hay gente que dice, ya, pero le pongo Impala, que lo ha hecho Cloudera, no sé qué, sí, ponle Impala. A la que cruzas 3 tablas, resulta que se queda sin memoria y ya no va bien. Y ese es un enfoque. Voy a usar una sola tecnología para todo. Pues quizá tienes que buscar varias tecnologías que se complementen, ¿vale? Y de ahí entramos el motivo de las no SQL, ¿no? Pues salen para cubrir casos concretos. Hay, por ejemplo, pues Mongo, pues es una tecnología para base de datos no SQL que trata los documentos y todo. Hay gente que quiere usar Mongo para todo. Pues mira, no sé, luego tienes problemas, ¿vale? E identificar qué es tendencia o moda versus requerimiento, ¿no? A veces se toman estas decisiones más por moda que por requerimiento. Dentro de este moda versus requerimiento, una cosa que nos encontramos es el real time, ¿no? Ahora todo es real time. Quiero hacer real time, ¿no? Quiero conocer mis ventas real time. Vale. ¿Para qué te sirve saber tus ventas real time en la web? Pues saber que ahora mismo en el último minuto he vendido 3 cosas, 20 cosas, 1000 cosas. Pues a nivel de negocio, si no vas a tomar una decisión con eso después, no sirve de nada. Por contra, a lo mejor te sirve para verte que tus sistemas de promoción, la gente que te está derivando a clientes, no te los está derivando, los están derivando a otro. Pues a veces sí que es útil y a veces no es útil. Entonces tienes que inmediatamente hacer algo para incentivar el que te traigan ventas, ¿vale? Pero
hay que también entender, ¿no? El real time lo voy a usar ¿va a ser algo chulo o va a ser algo útil? ¿Vale? Entonces, si va a ser solo chulo, el batch, que está pensado para el tratamiento de elementos de manera masiva, es más eficiente. ¿Vale? Luego lo que comentaba, ¿no? La infinidad de componentes, ¿no? Hay una franja ahí que solo son los open source, luego son de productos. Procurar no ir a muchísimos componentes. He visto clientes que vienen y dicen, mira, esta es mi arquitectura de referencia, y un montón de componentes. Y dices, bueno, sí, me parece muy bien, pero ¿qué pasa? Que luego, el primer día eso encaja, pero luego lo tengo que actualizar porque quiero hacer no sé qué, pero resulta que está integrado con el Sentry, que el Sentry entonces afecta a no sé quién, que ese no lo voy a actualizar, pero entonces me veo obligado a actualizar. O sea, no abusar de muchísimos componentes y sobre todo, si se puede buscar cosas paquetizadas, ya sea distribuciones o un fabricante, ¿vale? Pues mejor para que lleve ese mantenimiento y esa evolución que la simplifique, porque si no se acaba convirtiendo en algo complejo. Luego el decidir si vas a tener varios proveedores, varios fabricantes o uno, o ni abusar de muchos fabricantes, ni a lo mejor ir a uno que trate de cubrirlo todo. Y finalmente lo que decía, el cloud versus on-premise. Cuando empezamos, el cloud es muy eficiente. O sea, podemos hacer cosas pequeñas con poco coste. Y si no funciona, lo desmantelamos y fuera. Por contra, a lo mejor si ya queremos hacer algo corporativo a lo grande, pues a lo mejor en on-premise nos sale, o sea, tenerlo en nuestro data center, pues nos sale más a cuenta, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que nosotros tendemos a recomendar es empezar por cloud y decidir más adelante si quiere uno ir a su propio data center o no, ¿vale? Para poder hacer ese escalado. Gobierno. Y aquí empezaremos la parte de gobierno, que quizá era el tema más principal, ¿no? Puede asustar, pero este es el organigrama de una empresa, ¿vale? De un cliente. Entonces, al final para plataformas grandes hace falta establecer unos roles y que queden claros. En un cliente grande en que no establecieron los roles del principio, se pasan un año decidiendo quién hace qué, de quién es responsabilidad y tal, hasta que realmente al final acaban decidiendo los roles. Pues la toma de decisión de quién es responsable de qué es importante. Y pasa desde, no se lee porque es muy pequeño, pero en la parte izquierda, pues más la parte de plataforma, quién va a llevar la plataforma. Seguimos en la parte de arquitectura, qué componentes hay en nuestra solución. Luego nos movemos a la parte de ingesta, ¿vale? Que sería ese SL que hablamos aquí. Quién define los modelos, quién lleva los distintos casos de uso, ¿vale? La parte de discovery, la parte lila es la parte de negocio, cómo interactúa, ¿no? Y al final, arriba de todo, tenemos lo que es el CDO, ¿no? El rol que en los últimos años pues está más de moda, que está vinculado a Big Data, ¿vale? Que es el Chief Data Officer, que es el responsable de los datos, ¿vale? El Chief Data Officer, hay empresas que lo ponen en el departamento de IT, ¿vale? Que cuelga del CIO, es una posibilidad. Hay empresas que lo ponen en áreas de negocio para que se dedique a centrarse en el negocio, entender el negocio, y luego ya le pedirá los requerimientos técnicos al departamento de IT, ¿vale? Entonces, es el que es propietario de toda esta solución, ¿vale? El que es responsable de que esto funcione. ¿Cómo funcionaría? Aquí es un ejemplo, ¿no? Pues estos roles, esto es un ejemplo necesitamos implementar una necesidad de negocio, ¿no? Entonces el estratega de negocio dice, quiero mejorar quiero trabajar mi aversión al riesgo, o sea, reducir mi riesgo, ¿vale? Entonces alguien define el objetivo en concreto, ¿no? Entonces dice, pues lo que hay que reducir es el ratio de clientes morosos, ¿vale? Entonces el ratio de clientes morosos se define como clientes morosos que tengo dividido entre clientes. Vale, pues ya tienes un ratio definido. Entonces empieza el Data Scientist, ¿no? Pues ¿cómo puedo categorizar mis clientes? ¿Cómo puedo categorizar mis impagos, mis clientes, mis perfiles de cliente? Venga. Luego eso lo pongo en práctica con el global de clientes que tengo, ¿no? O sea, he creado aquí, pues mirando cómo los agrupaba, cómo hacía el clustering y todo, pues agrupo mis clientes por tipologías, veo que hay algunas que son de impago, ¿no? Entonces luego eso
lo ejecuto contra mi global, mi base de datos de cliente global, y finalmente hago un informe hacia el estratega diciéndole, mira, tenemos estas tipologías de clientes y hemos visto pues, que estos son los que tienen más impago. Entonces, el estratega de negocio dice, vale, pues ahora hay que hacer un proceso en que de manera se incluya dentro de nuestros procesos de asignación de créditos que estas tipologías de cliente tienen un sobrecoste en sus créditos, ¿vale? Entonces, este sería un poco el proceso que se sigue. Pero lo que se ve es que hay roles y cada uno de ellos tiene que trabajar y tener un objetivo, o sea, unas tareas y unos objetivos de lo que hace. Entonces, pasaríamos a otro aspecto dentro del gobierno, el que yo creo que es, aquí nos centramos un poco más, que es el gobierno de los datos, ¿no? ¿Qué es la gobernanza de los datos? Pues la formulación de políticas para la optimización, la seguridad, el aprovechamiento de la información como activos de la organización, ¿vale? Alineando los objetivos de los diversos departamentos. O sea, nuestro gobierno de los datos, nuestra gobernanza, pasa porque no se tenga que ir a la repetición de todas las fases para cada uno de los casos de uso, sino hacer que lo que estamos haciendo sea reaprovechable y además sea comprensible, ¿vale? Y se pueda documentar y se pueda informar y calcular, o sea, conocer de dónde han salido los cálculos para poder validar. Porque al final, veremos aquí un caso muy concreto. Os saltaré una y iremos y luego volvemos aquí. En un sector público, por ejemplo, ¿qué es un ciudadano? ¿Cuántos ciudadanos tenemos, no? Pues, ¿cuántos ciudadanos tenemos? El Departamento de Salud te dirá, pues, personas con la tarjeta sanitaria. El de la agencia tributaria, pues, personas censadas. El de Asuntos Sociales, personas que pueden recibir ayuda. Entonces, ciudadano no quiere decir que sea solo una de estas tres definiciones. Puede haber tres definiciones, pero hay que conocerlas. Porque luego cuando se junten y hablen de ciudadanos, el uno dirá que hay 2 millones, el otro 2.100.000 y el otro dirá que hay 1.900.000. Eso es lo que pasa un poco con la encuesta de la EPA, ¿no? Que uno se mira las estadísticas de parados y luego viene la EPA y da otro número y dices, ¿y por qué? Porque cada uno entiende como parado distinto. Pues en la empresa hay que conocer por qué ese concepto es distinto. Y luego, ¿qué necesidades tienen? Pues toda esa visión 360 que comentamos, ¿no? En qué contribuyen, qué impuestos pagan o qué multas han pagado, qué interacciones han tenido y qué servicios han recibido. Pues poder tener esa visión completa del ciudadano, pues es una necesidad que tiene el sector público. Pues para eso necesitamos la gobernanza de los datos. Que si vamos aquí tenía, ¿vale? Que tenemos... Cuando hacemos lo que es las necesidades de datos, tenemos dos áreas, ¿no? Esas necesidades que nos generan la parte de derecha, ¿no? Queremos mejorar nuestros servicios, ¿vale? Pues haciendo análisis de datos, inteligencia de negocio, Big Data, Master Data Management, ¿vale? Porque queremos cubrir casos de uso, pues de fraude, de distribución, de lo que sea, nuestros casos de uso de negocio. Pero esos datos que necesitamos para cubrir esos casos de uso están sujetos a leyes y regulaciones, ¿vale? Y lo que comentaba. Y con la GDPR esto aún es más bestia, por dos motivos. Primero, porque nos pone más estricta en lo que se necesita. O sea, yo como cliente de una empresa le puedo preguntar ¿qué tienes de mí? Y bórrame. Y mi plataforma Big Data es parte de los datos de la empresa, por lo tanto tiene que ser borrable. Imaginemos que somos una empresa grande, que si tenemos 10.000 clientes, pues a lo mejor vamos a mano, miramos y borramos. Pero si somos una empresa como Gas Natural, que tiene 2 millones de clientes, y ahí resulta que cada día miles te están pidiendo que les informes de qué tienen de ti y que los borres, tienes que conocer qué es lo que hay dentro de la plataforma, ¿vale? Y dices, bueno, pero aparte que trae la GDPR, trae unas multas brutales, ¿vale? O sea, quien no lo cumpla, no sé, hay varios millones de euros o el 4% de la facturación o algo así. O sea, por lo tanto, nos encontramos que tenemos casos de uso y que por el otro lado tenemos cumplimiento de las leyes. Y esto nos lleva a que choquen, ¿no? A que uno quiera hacer muchas cosas y el otro quiera, no hagas nada porque nos meteremos en un lío, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el gobierno de los datos, que nos tiene que poder jugar satisfaciendo las necesidades, pero sin meternos en líos. Aquí hay varios ejemplos de lo que puede suponer un mal gobierno de datos. Básicamente, el gobierno de datos, ¿qué necesidades debe cubrir?
Pues una gestión de los metadatos. ¿Qué entendemos por metadatos? Todo aquello que nos explique y nos informe de qué datos tengo, ¿vale? Tengo que conocer el significado de los datos, cómo de sensibles son, ¿vale? ¿Dónde los tengo? ¿Vale? El glosario de negocio, una explicación funcional de los conceptos, aquello de el ciudadano. Cuando hablamos de ciudadano, ¿qué es? El ciudadano de salud, de tal, pues todos los conceptos bien explicados para poderlos entender, para que cuando haya informes uno pueda entender de qué número es y qué significa ese número, ¿vale? La definición de los datos, lo que comentábamos, ¿no? La estructura, qué estructura tienen, qué tipos tienen. ¿Qué más necesitamos poder gestionar? Lo que es la limpieza de los datos, la aplicación de las reglas de calidad, ¿vale? Si nos llegan los orígenes de unos datos, estamos en una plataforma que tiene orígenes de distintos tipos, ¿no? Nos llegan los clientes que en un sistema están codificados de una manera, en otro simplemente son logs en que sale una idea allí de a lo mejor la cookie y que luego eso hay que cuadrarlo en otro sitio hay un repositorio de no sé qué, ¿vale? Entonces, esa limpieza y homogenización es necesario para entender y poder cruzar los datos cuando hacemos una plataforma global. El archivado, al final es una plataforma Big Data, es muy grande, pero a lo mejor hay datos que los puedo ir archivando y moviendo o sea, moverlos de tecnología, buscando entornos más baratos y que a lo mejor son menos eficientes en el procesamiento, pero si son muy antiguos ya no me importa. Entonces, nuestra solución no tiene por qué ser una única tecnología, sino que lo vamos moviendo en función de las tecnologías y tiene que ser una cosa híbrida. Y finalmente, las políticas a aplicar sobre los datos, lo que comentábamos, qué seguridad voy a tener, qué auditoría voy a tener, qué datos voy a restringir el acceso, qué datos no voy a restringir, pues todo esto tiene que cubrirse. Cuando empezamos en soluciones departamentales, pues nadie se lo piensa. Cuando aquello empieza a crecer, luego es un problema. Y sobre todo con las nuevas leyes que vienen, la GDPR, que es a nivel europeo y es mucho más estricta y con muchísimas más multas. ¿Cómo hacemos el gobierno de los datos? Pues tenemos una serie en el sector azul, tenemos una serie de herramientas, decimos, con tecnología, con herramientas de calidad, con documentación de los estándares, con herramientas de gestión de metadatos, con capacidad de hacer profiling para entender mis datos y mirármelos. Pero la tecnología por sí sola no nos va a resolver el problema. Entonces necesitaremos personas, que ya hemos dicho que asociar una serie de roles y luego definir una serie de procesos. Al final, los roles y las personas, puede haber algunos que sean transversales en todas las empresas, pero no hay un único modelo operativo que nos valga para todas las empresas. Dependerá de cómo están distribuidos, cómo es la propiedad de los datos, ¿vale? Quién es al final, el dato puedes decir que hay pertenece al sistema origen que lo contiene, que luego hay alguien que se encarga, que es responsable de que eso esté limpio y que tiene que monitorizar que los datos estén correctamente manipulados y disponibles para la empresa, ¿vale? Puede haber que no haya un único responsable, sino que cada propietario sea el suyo. Todo dependerá un poco, ¿no? de cómo es la empresa, qué facilidades tiene, dónde es mejor hacer todos los tratamientos de los datos, dónde es mejor identificarlos, ¿vale? Qué disponibilidad y qué predisposición tienen esas distintas personas a hacer ese tipo de tratamientos. Hay muchos orígenes, ¿no? Que dicen, bueno, yo te doy los datos y tú apáñate, pero yo ya tengo mi trabajo y no me quiero preocupar porque yo no voy a explotar información, no voy a sacar ningún beneficio de toda esta iniciativa de informacional, ¿no? Vale, pues eso se tiene que delegar en alguien, ¿vale? Al final se habla de los data stewards, que son esos responsables de que el dato esté disponible para que los data analysts puedan explotarlos, puedan generar información con los datos que hay, ¿vale? Roles más o menos los hemos ido comentando. El Chief Data Officer, este CDO, que es el responsable de que toda nuestra solución funcione, ¿vale? Los Data Stewards, que son los responsables de que los datos estén disponibles en calidad y en tiempo. Los Data Analysts, los que trabajan, ¿vale? Y los Data Stakeholders, que son los propietarios de los datos, que son los que los tienen y los pueden abrir o los pueden cerrar. Que luego pueden hacer de Data Stewards o no, ¿vale? Porque pueden simplemente abrir lo que tienen y ya te apañarás. A nivel de proceso, pues pasaré si acaso a un ejemplo directamente, ¿vale? Pues primero hay que definir, pues aquí en la izquierda, ¿no? el alcance del gobierno, de lo que queremos gobernar, hasta dónde vamos a llegar.
quiénes serán los data owners, quiénes serán los stewards, si serán los mismos, si serán distintos, cómo priorizamos la calidad de los datos, sobre qué datos trabajamos primero, porque claro, si hay que resolver un caso de uso, primero trabajaremos sobre el caso de uso que nos va a dar el quick win, no nos vamos a poner a trabajar en genérico. Sí lo podemos hacer si vamos a montar una superplataforma, pero aún así establezcamos unas prioridades en cuanto a calidad para poder poner disponible y que el resultado sea fiable, ¿vale? Cómo van a ser los controles, publicar los estándares de lo que hemos decidido. Pues hemos decidido que la codificación de clientes es X, pues que todo el mundo conozca esa codificación. Temas de formación, cómo implementamos esos estándares que hemos decidido, cómo adaptamos las distintas fuentes a los orígenes a nuestras codificaciones que hemos fijado, nuestros estándares, ¿vale? Medimos el cumplimiento, eso es importante, ver si van entrando los datos que van entrando. Imaginemos que hemos hecho una serie de traducciones, un caso sencillo, ¿no? Pues los clientes entran de una manera, pero resulta que luego un origen ha cambiado y nos manda las codificaciones, y teníamos unas traducciones para las codificaciones de lo que fuera, ¿no? Desde los códigos de producto, de clientes, de lo que sea, pues si eso se va manteniendo, si en origen la calidad es correcta, ¿vale? Y ir resolviendo los distintos incidencias que se puedan ir produciendo. Y como ya veía que de esto he tratado de llegar a que fuera, a no pasarme, a las 8, ¿vale? Para poder hacer así una visión general y quizá empezar por lo más interesante, si hay preguntas, para poder trabajar sobre toda esta temática. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para algunas preguntas. Muy interesante. Por fin hay una visión de cómo debería ser una organización orientada a los datos. He seguido varias conferencias y cada vez falta esta visión, digamos, más empresarial. Y me parece también que el señor Miguel tiene experiencia, o sea, ha hecho varios proyectos. Pero por otro lado, lo que a mí me parece, sinceramente, es que falta una cultura, tal vez, de orientación a los datos en las grandes organizaciones, en estos dinosaurios. Y por otro lado, lo que veo yo es que es meter un mecanismo de Big Data, un trabajo de data scientist que es mucho más de investigación, mucho más de gestión de riesgo y una jerarquía que va como un cohete, se todo ejecuta la línea de comando. Y por eso meter, por ejemplo, una metodología de trabajo agile, los Scrum, y una jerarquía donde introduce mucha burocracia, porque a meter muchos roles, voy pensando de manera empresarial, introduce muchas burocracias, entonces el proceso no es flexible. Entonces la pregunta es, tras esta premisa, ¿por qué no crear una business unit como hace cierta empresa, totalmente independiente, que trabaja fuera de la línea jerárquica, que puede gestionar la cosa de manera más ágil, incluido tener responsabilidad, tener una investidura, digamos, del management? Porque cuando está dentro de la jerarquía, normalmente la gente que hace intenta de pararse, de protegerse, porque nadie quiere arriesgar, quieren ver que sus objetivos son alcanzados de manera de ganar el bonus. Esta es una cosa. Y la segunda pregunta, porque leo bastante, hay otra forma también de organizar más allá de la jerarquía. El problema es que son complicados de implementar. No sé si has escuchado hablar de holocracia, sociocracia 1.0, 2.0. El problema es que la gente no se siente segura porque dile a una persona que mañana cambia de trabajo, que el management es muy lábil, es casi débil y es casi un conector entre círculos. Son más avanzadas y digamos que algunas empresas, bajo mi punto de vista pequeña, que quieren empezar, pueden, digamos, pensarlo. Pero un dinosaurio, una grande corporación, debería definir muchas cosas. Entonces, estas son mis dos preguntas. Para resumir, el tema de montar una business unit externa, porque permite de gestionar, digamos, choques culturales y resistencia al cambio. Y la segunda, ¿por qué no repensar y decir,
No quiero trabajar con una jerarquía. Montamos una cosa que nos permita de ser más ágil, más flexible en la toma de riesgo, en la toma de modelos empresariales, porque al final Big Data significa para mí montar algoritmos de Machine Learning o AI de manera de automatizar cierto proceso. Y la última, después acabo, porque si no aquí, cuando monta para mí una business unit, lo veo bajo mi punto de vista muy, muy personal, pero quiero preguntárselo porque tiene más experiencia, evidentemente, muy deductivo decirle a una persona, trabajará dando un servicio interno a los empleados de las empresas. Al final estos que son investigadores acabarán cansados porque no ven más casos de uso o deberán buscar más casos de uso. Para mí deberían trabajar para el mercado, o sea, irse al mercado y buscar a lo mejor competidores o a lo mejor tener más libertad a nivel y acabo. Vale. Respecto a la primera pregunta, que decías que todo esto es una jerarquía y hace poco ágil esto, se puede ver así, pero por ejemplo conozco un caso que ellos lo que han implementado es una cosa mixta y estamos hablando de una gran empresa. Al final los datos te entran en una zona que le llaman staging, ¿no? La capa raw, donde no están clasificados, ¿vale? Entonces ahí entran como ficheros y luego de ahí tú los vas moviendo a la parte modelada, con la calidad, y donde le das acceso a los usuarios. Pero ellos tienen un grupo de personas que son distintos a los demás, que se pueden suscribir, o sea, se ha creado una herramienta en que listas todas las fuentes que tienes en tu capa raw y dices, me quiero suscribir a esta y esta, ¿vale? Y les hace una copia en una zona que solo tienen ellos acceso, que a veces se sabe lo que hay en el fichero y a veces no se sabe, y ellos pueden trabajar. Y eso es lo que le llamamos los sandboxes, ¿vale? En que das acceso. Y lo que parece que todo es muy burocrático, para esa gente se relaja la burocracia. No se relaja, simplemente desaparece. Ahora, lo que no pierden es la auditoría. Esa persona concreta se ha suscrito a esos datos, se le están reflejando, se ha suscrito durante 6 meses, se le van reflejando para que él pueda trabajar su caso de uso libremente. Es una persona privilegiada, puede leerlo todo lo que se le copia allí, En algún caso a lo mejor requiere aprobación o no, ¿vale? Porque puede ser que salte. Pero sí que da una agilidad. Pero hay un gobierno. Si alguien tiene que saber que ha habido una fuga de información, sabrá que quién ha sido de los que estaban en la parte estructurada o la parte controlada o incluso de la parte de sandboxes. ¿Por qué? Porque tiene un método de suscripción que va registrando todos los cambios. No pierden agilidad. Claro, llegar hasta tener esto, pues ha requerido crear la solución, que la plataforma te permita suscribirte y obtener los datos. Pero una vez hecho, la gente esta es autónoma y lo único que hay es un control, un gobierno, ¿vale? Entonces, no quiere decir que haya que rellenar papeles, el otro te haga una... No, se puede crear una solución sencilla, o sea, una solución automatizada y que lleve el control. Lo que no se puede permitir una gran empresa es que haya una fuga de datos y no sepa por dónde se ha fugado, ¿vale? Porque si no vienen unas multas. Entonces, otra de las cosas es cuando tú dices todo el machine learning, simplemente cuando das acceso a eso, luego pones herramientas que no requieran de sacar los datos, tipo como normalmente cuando se trabaja con RStudio, ¿vale? Pues RStudio te trae los datos, tienes ahí tus datasets y a partir de lo que pase en tu portátil ya nadie sabe lo que está ocurriendo. Si estás mirando, no estás mirando, aparte de que tu portátil no tiene la capacidad de un servidor. Pues poner herramientas que se ejecuten todo lo que es la parte de R en el servidor, porque ahí puedes tú ir haciendo auditoría. No implica que no le dejes hacer, simplemente que vas guardando lo que hace, ¿vale? Y respecto a lo de el que la business unit sea interna, hombre, yo creo que al final sea interna, ya sea... Hay gente que pone, pues, para cada área de negocio, pues, 1 o 2 especialistas para trabajar con los datos, y hay los que hacen una sola área de especialistas de datos, a lo cual los otros van a dar clientes. Eso un poco dependerá de cómo de homogéneo sea tu negocio, ¿no? Como empresa. O sea, si todas las áreas son parecidas y tratan de lo mismo, pues a lo mejor una sola área te servirá. Ahora, si, por ejemplo, hay una gente que se dedica a riesgos y otra que se dedica a marketing, pues a lo mejor más vale que tengan cada uno sus especialistas para que lo conozcan y casos de uso van a ir saliendo seguro, porque al final la tecnología cada vez nos habilita a hacer más cosas. O sea, todo lo que estamos hablando de gestión de datos
eso está escrito desde el año del Catapún, o sea, desde el 1700 está todos los tratamientos estadísticos, pero no había capacidad de hacerlo con grandes volúmenes de datos. Ahora que hay capacidad, a la gente se le va a ir ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo cosas, o sea, eso no va a parar. Y tenemos para tiempo de tratar de inventar, mejorar, porque además cualquier caso de uso es una cosa cíclica, o sea, tú empiezas y tienes un grado de precisión, pero luego lo mejoras añadiéndole otra fuente o lo mejoras cambiando el algoritmo que has usado y vas iterando y vas mejorando y vas mejorando. No sé si he contestado todo lo que me has dicho. ¿Una otra pregunta? ¿Más preguntas? Hola, primero agradecerte la presentación. Has hablado en diferentes ocasiones de GDPR, entiendo que te está llevando más de un quebradero de cabeza. Yo quería preguntar si tú has hablado también de crear estructuras híbridas donde combinas diferentes tecnologías para hacer el sistema más eficiente y también más barato, porque hay tecnologías más rápidas en proceso que son más caras, otras que son más lentas. Esto tiene mucha coherencia tecnológica y económica, pero ¿no dificulta mucho después aplicar un buen nivel de gobernanza sobre estos datos? Porque si vas aumentando el número de tecnologías y teniendo datos en más sitios, ¿no es mucho más complicado tener auditoría, tener control sobre estos datos? Y el segundo es, ¿no se ha abusado un poco, se ha querido correr un pelín demasiado con algunos temas del Big Data y se ha dado poca relevancia al valor del dato en sí? Porque uno de los problemas que nosotros encontramos con la GDPR es que hay muchos datos que se consideran personales y sensibles y hasta ahora los teníamos almacenados en muchas plataformas simplemente porque no le damos ningún valor. Sí, respecto a la GDPR, los que van a tener dolores de cabeza van a ser los clientes míos y realmente me sorprende que hasta ahora, o sea, la GDPR no es una ley que salga ahora nueva, salió y se puso en vigor en el año 2016, mayo del 2016. La gente ha pasado completamente, pero completamente, no se ha preocupado de cumplirla y ahora, en mayo de 2018, o sea, ahora no sé si es a final de este mes, será cuando pondrán las multas. Entonces, ahora todos a correr y es algo que es o sea, yo crearía una plataforma en alguna red social y cogería y diría, vamos todos a ponernos de acuerdo a pedirle a tal empresa que nos dé nuestros datos, nos diga qué datos tiene nosotros. Y ya veríamos como el 90% no sería capaces de atender la petición por el gran volumen y no sé, a lo mejor podríamos hasta sacar dinero, ¿no? Coger un abogado pero me sorprende el poco interés que ha habido y supongo que todo el mundo está esperando a que haya la primera multa, que cuando la haya para todos correr y ahora toca arreglarlo. Entonces, insisto, porque a los clientes hay que insistirles porque no son conscientes y yo creo que con el volumen de multas que va a haber, si es que realmente al final, pues yo no sé si los gobiernos tendrán narices a hacerlo, pues puede ser importante. Respecto a me comentabas lo del valor del dato. Si tienes, o sea, es lo que yo he comentado en algún momento. A veces se ha tratado más de acumular la información que sacarle beneficio, ¿vale? Y creo que al final, sean grandes o pequeños los datos, la cantidad de cosas, desde hace tiempo se le podía ir sacando beneficios y se le podría sacar mucho más beneficio. O sea, con datos que hay ya se podría hacer estudios. Todo lo que es la parte de Machine Learning y todo, yo percibo que está explotando ahora. O sea, antes se hablaba pues de casos de uso más de tratamiento, sí, de predicción, pero mucho era que era más tratar de calcular algo. A modelos predictivos y todo, diría que es, no sé, el último año, 2 años que estoy viendo que realmente la gente quiere usarlo para hacer cosas y hacer cosas distintas también. Es como si realmente las empresas se estuvieran dando cuenta de que tienen que empezar a hacer las cosas distintas porque lo de siempre no valido. Y yo creo que es un poco al hecho de salir de la crisis, ¿no? De decir, bueno, he salido de la crisis, pero he salido cambiando cosas, quizá tengo que seguir cambiando. ¿Vale?
Si me permites una pregunta, ahora vamos pero todo lo que, muchas de las cosas, no todo, pero muchas de las cosas que estabas diciendo me sonaban ya a temas de data warehousing, ¿no? Especialmente de gestión de datos, gobernanza de datos, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que reflexionaras sobre si esta charla, en lugar de hacerla en 2018, la estuvieras haciendo en 2005, ¿no? Antes de que empezara todo el boom del Big Data, ¿qué sería diferente? ¿Qué hubieses dicho diferente o qué sería más o menos igual? Bueno, la cosa sería respecto a lo que él ha preguntado, que no me acuerdo de contestarle. El tema de múltiples tecnologías, ¿vale? Múltiples tecnologías, o sea, yo creo que Big Data añade una dificultad adicional, primero porque los datos ya vienen de múltiples orígenes, en múltiples tecnologías, en múltiples formatos, ¿vale? Y te es mucho más difícil gobernar y por eso hay que hacer más énfasis, porque hasta ahora, mira, pues como todo eran tablas y en una base de datos relacional, lo tenías todo controladito ahí dentro y no se te escapaba. Cuando yo hablo de las arquitecturas híbridas, tienes que tener en cuenta, ya tienes que pensar que tendrás auditoría en múltiples tecnologías, tendrás que controlar el acceso a los datos en múltiples tecnologías, tendrás que saber dónde guardas cada uno de los datos, ¿vale? Y tendrás que hacer tratamientos distintos, porque al final tecnológicamente por debajo es distinto. Pero tú tienes que tener una visión que como si lo gobernaras todo por igual, ¿vale? Y entonces yo creo que es el elevarlo a más dificultad y tenerlo sobre todo más en cuenta, ¿vale? Y respecto a las tecnologías, sí, tienes razón, lo complica, pero al final es una complicación tecnológica. Tú tienes que tener la necesidad clara de lo que quieres cubrir y a partir de la necesidad que tienes clara, tienes que buscar cuál es la solución tecnológica para cubrirlo. O sea, si tú, por ejemplo, decides que yo esto lo tengo comprobado empírico, el acceso online en Hadoop es muchísimo más lento que en una base de datos relacional, ¿vale? Por lo tanto, para lo que son informes en que el usuario está sacando allí pim, 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 y que es un agregado y tal, pues eso mételo en un sistema relacional. Pues lo que tienes que tener es la tecnología para poder hacer tu auditoría, tu control de acceso, tu movimiento de datos. Puedes tener, por ejemplo, el histórico, que si el informe es sobre ese mismo informe, quieres sacar los datos de hace 10 años, a lo mejor lo haces una vez al mes y no te importa esos datos, guardarlos pues en Hadoop y que el informe ese día vaya más lento, ¿vale? O sea, cuando he venido aquí saco los temas hot para que la gente los tenga en cuenta lo antes posible. Y lo hago porque normalmente me encuentro que la gente no los tiene en cuenta, ¿vale? O sea, todo el tema de auditoría, pues en Hadoop la gente ni se lo planteaba de si necesitaban auditoría. Que a lo mejor no la necesitas, porque si estás usando Hadoop para lo que es transformación de datos y almacenaje, o sea, almacenaje históricos y transformación de datos, y luego la parte que vas a explotar, pues yo que sé, llevas la auditoría del solo el Data Scientist, pero el reporting lo llevas en un relacional, pues no haces la auditoría. Ahora, si tú quieres dar acceso online a Hadoop, es básico que tengas auditoría, porque la ley te obliga, ¿vale? Entonces, sí, muchos clientes no lo tenían en cuenta. Vale. Tenía una duda respecto, si partimos de, bueno, has definido como 3 caminos para adoptar Big Data dentro de una empresa. Si partimos del camino de, tenemos un equipo que quiere... sí. Espérate, llevo a la slide, ¿no? Tampoco no. Aquí. No, del más básico de todos, que tenemos un caso de uso, pero no tenemos de momento el apoyo de la directiva para aplicarlo a toda la empresa, pero hemos estudiado y creemos claramente que ese caso de uso podríamos utilizar Big Data. ¿Cuál sería la inversión inicial o el orden de magnitud de una inversión inicial si quisiera aplicarlo a un caso de uso para poder justificarlo? A ver, lo primero sería, dependería mucho del volumen de datos que necesites, la capacidad de cómputo, ¿vale? Pero estamos hablando de miles de euros, y por miles no me refiero a 100 miles, sino miles. O sea, si tú vas a una plataforma cloud, a lo mejor
con lo que te vas a gastar de storage, lo que te vas a gastar de cómputo y lo que te vas a gastar de herramienta para explotar, con 3, 4 mil, si depende también del tiempo que te lleve, ¿no? Si te lleva un año desarrollarlo, será más dinero, pero si son 2, 3 meses, sacar un análisis y generar un modelo de predicción, a lo mejor con 3, 4 mil euros es todo lo que necesitas. Te lo aprovisionas todo en el cloud rápido y ya está. No estamos hablando de más resources, más recursos humanos. Obviamente, estamos hablando de plataformas. Luego, lo que cobre el data scientist, yo no entro. Habla de una startup. Habla de una startup. ¿Te refieres a provisionar eso? No, me refiero al caso más abajo. No. Yo te lo recomiendo para, o sea, el de abajo o el de arriba, ¿vale? No el de en medio, lo recomendamos en todo tipo de empresas. O sea, este caso lo hemos recomendado el de arriba porque más o menos es a nivel de infraestructura parecido al de abajo y un poco mejor repensado, ¿vale? Pero lo hemos recomendado en empresas y como mango, o sea, para hacerlo y estamos, o sea, quiero decir que no estoy hablando de una startup, porque al final es cómo ayudar al cliente a creer que los datos son útiles, porque es que las empresas han hecho las cosas toda la vida de una manera y tienen ahí una información y hay gente que sí que quiere hacer algo, pero tiene las limitaciones. O sea, al final yo soy informático y los primeros, curiosamente, los primeros resistentes a los cambios somos los informáticos, ¿no? Entonces, me parece súper raro, ¿no? Quizá porque cuando estamos en la facultad nos dicen funciona, no lo toques, funciona, no lo toques, pues se nos ha quedado grabado a fuego eso, pero va al CDO de la empresa y dice, bueno, necesito jugar con los datos. Buf, te tendré que mirar un servidor, ya te veremos si te aprovisiono una máquina virtual, no sé qué. Al final es, mira, vete al cloud, juega y pasa de IT. Y así. Y el problema es que los informáticos nos tiramos piedras encima, ¿no? Porque queremos ser tan importantes. No, espera, hazme una instancia, que ya veremos cuándo la atiendo, cuándo te doy el sistema, porque yo soy súper importante, mi trabajo es más importante que el tuyo. Y entonces el cloud, yo creo que incorrectamente, porque si no al final el cloud es un desgobierno, pero el cloud ayuda a saltarse esa barrera, ¿no? A poder ser ágil. Entonces, una empresa mediana grande puede usar el cloud para esto, sin problemas. Sí. Buenas. La charla me ha gustado mucho, está muy bien, pero sí que está muy centrada como en temas de arquitectura. Es que yo soy data science, bueno, somos consultores de data science. Y el camino este del medio te quería preguntar si realmente conoces empresas donde haya tenido éxito, porque nosotros muy a menudo las arquitecturas no SQL o de Big Data, Hadoop y tal, claro, si no tienes un caso de uso, o sea, la manera como particionas los datos determina el caso. O sea, si tú sabes las queries, bueno, como nosotros trabajamos, las queries las sabemos antes de poner la infraestructura. Y hay unas, o sea, el tema de performance depende mucho de lo que quieras hacer con los datos. Entonces, te quería preguntar si, bueno, ¿cuántos casos? Bueno, tú que tienes muchas, bueno, parece que sabes muy bien de lo que hablas. Esta vía del medio, porque se ha hablado también de que dices 4.000 euros poner una. Yo creo que es bastante más. Una vez sabes lo que quieres hacer con los datos, pues sí es barato, pero todo el proceso exploratorio de recursos humanos, o sea, cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues es bastante fácil. No, y barato, yo he hablado pero solo de plataforma, de sí, plataforma. pero por eso preguntaba, el caso este del medio, costes típicos de proyectos que habéis hecho, de que primero se monta todo el tinglao y luego ya lo explotamos, y si no has tenido que, a mitad de camino, pues volver a particionar los datos o volver a repensar la infraestructura, porque si no hay un caso de uso es muy difícil tomar decisiones, también de arquitectura, pregunto. Sí, a ver, el camino en medio hay un caso muy claro de éxito, ¿vale? De un banco, y básicamente el éxito se basa en ahorro de costes, ¿vale? Tenía varias cosas diseminadas, cada una con su mantenimiento y su esto, y el hecho de concentrarlo todo en uno ya ahorro costes. Entonces, al final dices, caso de uso, es un caso de uso, no lo tiene a lo mejor funcional el primer día, pero hay un caso de uso técnico, ¿vale? Entonces, eso ya justifica la iniciativa. Y aparte hay la visión de decir, ostras, es que cuando le pido a este resulta que como no puede cruzar con la información del otro, me la da incompleta. Pues voy a concentrarlo porque sé que luego eso me generará beneficios. Pero a priori el éxito en ese caso concreto fue por un tema de ahorro de costes, de decir, lo concentro todo
y ya está. Y ya con eso ya me pago. Quizá la aproximación va ligada a la persona que está promoviendo el proyecto. Era la transparencia anterior o dos anteriores, no recuerdo, ¿no? Que salía esta, efectivamente, ¿no? El sponsorship, ¿quién quiere ser el sponsor, ¿no? Si el sponsor si es una decisión estratégica. Es que mi segunda pregunta ya por aquí. ¿Crees que en España las altas estructuras tienen suficiente cultura de datos como para que...? Porque yo muchas veces me encuentro que gente dice, no, queremos hacer cosas Big Data, pero como les falta igual haber visto suficientes casos de uso o incluso un poco de conocimientos al respecto de lo que se puede o que no se puede hacer con inteligencia artificial, con machine learning, estos casos que vienen de arriba son como muy difíciles porque o bien ponen expectativas muy altas, porque en el diseño del proyecto no ha habido ningún profesional que diga, bueno, pues no, queremos una máquina Terminator que con drones, blockchain y no sé qué más, esto pasa. Bueno, en estos casos son más lo que tú has dicho, porque has dicho que no había caso de uso, pero en el caso anterior para mí esto de ahorrar es un caso de uso, muy claro. Sí. Pero yo me encuentro mucho... funcional. Cuando vienen de arriba son mucho más de este tipo, de vamos a ahorrar, no se pueden cruzar datos, y pocos proyectos pensados para lo que realmente brilla para mí el Big Data, que es el tema este de Machine Learning y tal. Bueno, cuando vienen de arriba es lo que digo, hay que fijar los objetivos, no hay que fijar los casos de uso, porque al final el directivo se pierde en el detalle, o sea, no trabaja el detalle, por lo tanto difícilmente fijará un caso de uso, pero sí que puede fijar unos objetivos. Quiero poder hacer esto, quiero poder hacer lo otro y tal. Entonces fija unos objetivos y a partir de ahí se tiene que ir y se va para ese camino y de ahí saldrán los casos de uso, porque el hecho de poner toda la información en una misma plataforma te habilita una serie de cosas que no podías hacer antes y saldrán los casos de uso automáticamente. Pero claro, también hay una inversión, hay que tener una creencia, que toda la organización se lo crea, ¿vale? Que tarda mucho tiempo. Por eso decía, una de las cosas de la evangelización, cuando hay estrategia, sí, o sea, este caso que te comentaba, pues al final luego lo que era la capa de en medio es aquello de ¿y esto para qué? ¿Sabes? O sea, que hay una resistencia, aunque lo diga el superjefe, ¿eh? Bueno, una última pregunta. ¿Sí? Bueno, una cosa, y me has preguntado si aquí había empresas, que no te he contestado. No hay muchas, pero hay algunas. Yo en temas de Big Data no he trabajado con BBVA, pero en su momento, por ejemplo, BBVA, el que entró de presidente dijo, nosotros somos una empresa de software con licencia de banco, y crearon como una organización paralela para todo lo que era la gestión de los datos, o sea, como una empresa, un spin-off, ¿vale? Por lo tanto, creo que ahí sí que hay cultura. Y luego en otros casos también hay contados. O sea, yo creo que depende más de si su mercado se mueve o no se mueve. Por ejemplo, pues lo que comentaba, ¿no? Las de eléctricas y tal, como su mercado es muy estático hasta ahora, pues bueno, tampoco tengo por qué esforzarme mucho porque yo ya gano. Porque cuando resulta que pierdo, subo las tarifas y ya está. Y no me preocupo de nada. O sea, al final es eso. O sea, ¿para qué voy a ser eficiente? ¿Para qué voy a hacer nada? Si tampoco los clientes no se pueden ir a ningún otro sitio, o se pueden ir, o me vendrán a mí y se irán al otro, van a hacer esto. Y luego, si pierdo dinero, pues subo la tarifa y ya está. Entonces, depende, y este tipo de empresas sí que no tienen mucha cultura de datos. Bueno, yo he escuchado cosas interesantes. Me miro en el espejo cuando dices que los informáticos somos los más reacios a los cambios, pero quizás no sea reacio. Yo lo que veo es que, como comentaban, ahora con las bases de datos que tenemos, estructurales, hay muy pocas cosas que no puedo hacer, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos islas, ¿vale? Diferentes bases de datos, diferentes proveedores, diferentes maneras, pero siempre hay un nexo de conexión, ¿vale? Bueno, tenemos ahora la visión artificial y siempre se pasa a una estructura. Entonces, mi pregunta es, cuando llegas a una empresa o yo le tengo que vender, oye, hay que montar un Big Data para utilizar una serie de tecnología que va a tener un coste. ¿Cómo se lo explico que no puedo hacer con lo que hay actualmente? A mí la principal diferencia, y quizá era el concepto de Big Data, me gustaría más plataforma informacional, ¿vale? Para que sea completo, porque al final si Big Data lo asimilamos a Hadoop,
esto es como si creas otra isla más, ¿vale? Y solo dices, mira, el Hadoop aquí y el resto allí. Principal cosa que a mí me gusta de Hadoop, ¿vale? Respecto al relacional, es que yo no tengo que conocer la estructura previa, ¿vale? Yo puedo poner las cosas allí y empezar a hacer cosas, y tengo mucha libertad para hacer cosas sin que haya un proceso de estructuración previo, ¿vale? Entonces me da una libertad que, si yo luego lo veo como un global, puedo decir, mira, pues Hadoop, la tecnología Hadoop, es mi parte de aterrizaje de datos de mi informacional. Y luego, cuando ya la haya comprendido y alguien haya jugado, porque tiene una serie de herramientas y una libertad para hacer cosas, y haya decidido que lo relevante de ese fichero es este y esta columna, pues ya lo meteré en el relacional, si te sientes cómodo con el relacional y los volúmenes te lo permiten, ¿vale? Pero esa libertad que da, yo es donde le veo la capacidad, ¿no? Que como pieza podré encaber cualquier cosa, desde volúmenes grandes a volúmenes pequeños, desde cosas que las conozca, no. Entonces, esa libertad, yo la veo que el mundo relacional tienes que haber trabajado antes, o sea, conocer el dato antes de conocerlo, ¿sabes? Sí, el tema está en venderlo, en decir, hostia, esto va a ser, porque claro, las empresas se mueven por beneficios, ¿vale? Entonces, la manera predictiva es difícil, porque muchas veces se mueven por las experiencias. La experiencia que nos ha dado los mercados, la experiencia de tal. Entonces, decir, o sea, incluso a mí me cuesta, quizás no a empresas normales, quizás lo vería más a lo mejor en plan Big Data ciudades, pero a una empresa normal, sacarla del estructurado que tiene, lo veo difícil. Lo veo difícil tú me dices, diferentes formatos. A una empresa, por ejemplo, de producción, ¿qué formatos le van a llegar? Pues una empresa de producción tiene todos los SCADAs, que tienen todas ahí los sensores. Sí, pero realmente sí, pero me llegan estructurados. Tal máquina, tantos aprietes, tantos ciclos, tantos no sé qué. Y conoces la estructura de todos los ficheros, de todos los sensores, que llega cada uno cada máquina tiene su propia, normalmente lo que he visto, cada uno tiene su propia estructura y todo. O sea, sí, van cambiando, pero realmente sí que al final es lo que te digo de las islas. O sea, realmente cuando tú haces una predicción de una máquina que va a tener un mantenimiento, se lo haces a esa máquina o ese conjunto de máquinas o marca, ¿vale? Pero tienes esa isla. Pero, por ejemplo, para hacer la predicción de las máquinas no solo vas a usar el sensor de la máquina como lo que está haciendo la máquina, sino a lo mejor tienes termómetros, ¿vale? Para saber la temperatura, la humedad, todo eso es información que te viene de múltiples fuentes que para poder empezar a mirártelo y ver si realmente tiene sentido, porque a lo mejor no tiene ningún sentido, no te aportará y no predecirás nada. Tendrás que crearte una base de datos, unas tablas estructuradas, entender bien los ficheros, y entonces empiezo a trabajar. De la otra manera, yo lo veo más agilidad. Te puedes mirar los datos antes, con R te cargas el fichero y haces algún tipo de análisis, miras a ver si hay correlación o no. O sea, yo le veo que tiene esa agilidad. Entonces, es decir, si lo quieres integrar dentro de tu plataforma, es decir, no estoy haciendo algo aparte, sino es una parte de mi plataforma en que me sirve para aterrizar datos, que no tendré que conocer su estructura, no tendré que hacer ningún proyecto para integración de cómo me los traigo, qué estructura tienen, que todo eso lleva un tiempo, integrar los datos, eso me lo ahorro, y luego, además, ahí el Data Scientist podrá jugar, mirárselo y sacar conclusiones, y luego ya lo estructurará en otro mundo. Entonces, pero decirle, eso es parte, no es un bicho aparte, sino es parte de lo que es mi solución de gestión de los datos. ¿Cómo lo vería yo? Es difícil. El otro día lo comentábamos con la correlación de esta y todos los archivos, y salió un caso curioso que, veíamos una gráfica y la venta de Lagos coincidía con ataques de tiburones. No sé si lo has visto, por el tema de cruzar Big Data, ¿no? O sea, y claro, entonces es lo que decimos, recibimos un montón de inputs, se saca ahí un montón de información, no se tiene bien claro el objetivo, o sea, porque sí que es verdad que si el directivo dice, quiero sacar las ventas y tal, ¡pam!, ahí lo tienes.
Pero cuando... ¿Cuántos tiburones han atacado ayer? Sabré cuántos helados vendo hoy, ¿no? Sí, o sea, es una correlación que hay. Han hecho un estudio que parece ser que cuanto más helados se venden, más ataques de tiburones hay. Bueno, a lo mejor tiene correlación con que la gente va más a la playa o la temperatura. Pero bueno, esa correlación la han hecho. Entonces, el concepto es ese, el venderlo más allá de a los directivos. Finalmente, a los que realmente tienen que tomar la decisión de decir, hostia, voy a hacer un Big Data. Pero eso sí lo quieres hacer a lo grande. Pero a lo mejor si quieres hacer un caso concreto, hablas con alguien de un departamento y empiezas por un caso concreto, algo sencillo, pequeño, y que demuestre el valor, que sería la parte del quick win. O sea, si dentro de la organización no hay esa cultura de querer adoptar Big Data, porque nadie ha querido subirse a esa ola porque no le ven valor, entonces hay que demostrarlo desde casos pequeños y concretos. Que digas, mira, pues he predecido, gracias a que miro los ataques de los tiburones, sé que hemos de mandar más helado porque venderemos más. Entonces, lo demuestras, a partir de cosas pequeñas, acabas consiguiendo que tenga sentido esa estrategia. Que lo que no tiene sentido es empezar la estrategia sin que desde arriba no se lo crean. Porque eso sí que lo he visto, departamentos de informática que se compran, dicen, vamos a aprender aquí el Big Data y además como es el futuro y lo tenemos... Y luego te pregunta, ¿y qué puedo hacer con esto? Y dices, ¿y para qué lo compraste? O sea... Bueno, nos está esperando el cava, ¿no? Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Miquel, y otro día tenemos que empezar antes porque estaba interesante la discusión. Muchas gracias a todos.